El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. La arena dorada del desierto parecía infinita, como un océano detenido en el tiempo. Bajo un cielo siempre despejado, la joven Camilia se movía con pasos ligeros, pero cada huella que dejaba atrás se marcaba en la arena con una claridad asombrosa, como si la tierra misma quisiera recordarla. Camilia tenía una elegancia natural, aunque su vestimenta era sencilla, túnicas amplias que la protegían del sol y de las ráfagas de viento que a veces barrían la tierra con furia. Su cabello, largo y oscuro, estaba casi siempre recogido, y sus ojos brillaban con un destello profundo que sus conocidos decían era difícil de descifrar. Camilia era nómada por naturaleza. Provenía de una larga línea de viajeros, pero desde hacía un tiempo, un anhelo inexplicable la había llamado al desierto, lejos de las rutas habituales. Sus padres habían sido carabineros, mercaderes que conocían bien los oasis y rutas del desierto, y aunque ella creció escuchando historias de sus travesías, nunca antes había sentido el deseo de explorar aquellos caminos. Sin embargo, en los últimos meses, un sueño recurrente comenzó a inquietarla, un templo perdido en medio del desierto, una construcción imponente que parecía levantarse del suelo como un espejismo. Camilia veía sus columnas de piedra oscura, cubiertas de símbolos extraños, y un sendero de huellas que la guiaba hasta sus puertas. Al despertar, sentía una extraña mezcla de tranquilidad y expectativa, como si aquel sueño estuviera destinado a revelarle algo. Así, un día, Camilia se despidió de su familia y partió, llevándose solo lo esencial, un manto para protegerse del frío nocturno, un pequeño cuaderno donde anotaba sus pensamientos y un amuleto de plata que su madre le había dado. No sabía exactamente a dónde iría, pero confiaba en que las estrellas y el viento la guiarían. La primera jornada fue silenciosa. El sol, en su recorrido implacable, parecía observarla desde lo alto mientras ella caminaba hacia lo desconocido. El aire, seco y abrasador, le quemaba la piel, y las únicas sombras que encontraba eran las de las pocas rocas dispersas que emergían del suelo, como guardianes antiguos y solitarios del desierto. Aquella primera noche, Camilia encendió una pequeña fogata y se sentó junto a ella, observando cómo las llamas danzaban, proyectando sombras largas y temblorosas sobre la arena. Fue en ese momento cuando el primer misterio de su viaje se reveló. En medio de la noche silenciosa, un sonido suave, casi imperceptible, comenzó a escucharse, una especie de murmullo, como el susurro de cientos de voces lejanas. Intrigada, Camilia cerró los ojos y trató de concentrarse, de escuchar con atención, y sintió como una paz profunda la envolvía. Aquel murmullo parecía contarle historias antiguas, leyendas olvidadas, relatos de amores y batallas que habían ocurrido siglos atrás. Cuando abrió los ojos, las llamas parecían haberse calmado, como si el fuego también hubiera escuchado aquellas voces. Se dio cuenta de que no estaba sola, había comenzado a sentirse acompañada, como si una presencia invisible la observara desde las sombras del desierto. En ese momento,
comprendió que su viaje no solo la llevaría a descubrir un templo perdido, sino a desentrañar misterios más profundos, secretos que el desierto mismo había guardado celosamente. Camilla pasó la noche en vela, mirando las estrellas y preguntándose qué otras sorpresas le aguardaban en los vastos horizontes de arena. Con la primera luz del alba, se levantó, apagó su fogata y comenzó a caminar de nuevo, dejando atrás un rastro de huellas que el viento pronto borraría, pero que parecían mantenerse vivas en el recuerdo del desierto. El sol estaba en su punto más alto cuando Camilla divisó un oasis en el horizonte. Después de horas caminando por el desierto sin más compañía que el viento y sus propios pensamientos, el reflejo brillante del agua entre las palmeras la llenó de alivio. Aceleró el paso, sintiendo la emoción de una promesa cumplida, un lugar donde el desierto, árido y extenso, concedía una tregua. El oasis era pequeño, pero rebosante de vida. Palmeras de hojas largas y verdes bordeaban un estanque de agua clara y fresca. Alrededor, pequeñas flores silvestres crecían entre la hierba, y un par de aves cruzaban el cielo. Camilla dejó su mochila en la sombra de una palmera y se inclinó sobre el agua, observando su reflejo en la superficie tranquila. Al sumergir las manos, sintió el frescor en la piel, un alivio inmediato después de las horas bajo el sol abrasador. Después de refrescarse y beber, se recostó contra el tronco de la palmera, cerrando los ojos. El calor, el canto de las aves y el suave susurro de las hojas al moverse con la brisa crearon una atmósfera de calma que la hizo adormecerse. Fue entonces, en ese estado entre la vigilia y el sueño, cuando ocurrió algo extraordinario. Camilla abrió los ojos, pero el oasis ya no era el mismo. Todo a su alrededor parecía más vibrante, más brillante. Las palmeras parecían más altas, y el agua del estanque reflejaba un cielo de colores iridiscentes, como si se tratara de una escena fuera del tiempo. Se levantó, sintiendo que sus pasos no tocaban el suelo, y entonces lo vio, un hombre de aspecto imponente, cubierto por una túnica azul y con un manto dorado sobre los hombros, de pie junto al estanque. Sus ojos, profundos y serenos, la miraban con una intensidad que la hizo sentir descubierta, como si ese extraño supiera todo sobre ella. Sin decir una palabra, el hombre extendió una mano y le hizo una señal para que se acercara. A pesar de la sorpresa y el desconcierto, Camilla sintió que debía obedecer. Dio unos pasos hacia él, incapaz de apartar la mirada de aquellos ojos misteriosos. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, el hombre alzó una mano hacia el cielo, señalando las estrellas invisibles en el cielo claro del mediodía. El destino se marca en las estrellas, pero los caminos que eliges los trazas tú misma, dijo con una voz suave pero firme. Las huellas que dejas en el desierto no son solo marcas en la arena, son señales para aquellos que vendrán después. No subestimes el poder de tu viaje, Camilla. Al escuchar su propio nombre, Camilla se estremeció. ¿Cómo podía ese hombre conocerla? ¿Era un sueño o una visión enviada por algo más allá de su comprensión? De repente, el hombre se desvaneció en el aire, y la escena volvió a la normalidad. Las palmeras, el estanque y el cielo recuperaron su color y forma habituales, y Camilla se encontró de nuevo sola en el oasis, como si nada hubiera ocurrido. Se sentó, intentando procesar lo que acababa de presenciar. Aunque la experiencia había durado solo unos instantes, la impresión fue tan profunda que se sentía transformada. Antes de partir, notó algo extraño en la arena junto al estanque,
una serie de símbolos dibujados, como antiguos grabados. Los observó con detenimiento, y aunque no entendía su significado, sintió que eran importantes, como si aquel mensaje le indicara la dirección que debía seguir. Anotó los símbolos en su cuaderno y, después de una última mirada al oasis, emprendió el camino nuevamente. El sol comenzaba a descender en el horizonte cuando Camilla reanudó su viaje, sus pensamientos absorbidos por la enigmática aparición en el oasis. La imagen del hombre de túnica azul y manto dorado, sus palabras cargadas de significado, y aquellos símbolos en la arena habían dejado en ella una mezcla de asombro y ansiedad. ¿Qué quería decirle el desierto? ¿Quién era aquel extraño que la conocía por su nombre? A medida que el día llegaba a su fin, el desierto se transformaba. La luz dorada del atardecer bañaba las dunas, proyectando sombras alargadas y profundas que dibujaban formas curiosas sobre la arena. Cada pequeña colina y roca parecía volverse más imponente, como si el mismo desierto cobrara vida en las horas del crepúsculo. Camilla, cautivada por el espectáculo, no podía apartar la vista de las sombras que crecían y se entrelazaban, formando figuras efímeras que parecían susurrar historias. Entonces, una de esas sombras captó especialmente su atención. Entre las ondulaciones de arena, vislumbró la silueta de una caravana de camellos, sus contornos oscuros avanzando con paso lento y rítmico hacia ella. Al principio pensó que era una ilusión, un truco de su mente cansada, pero mientras los observaba con más detalle, comenzó a distinguir los rasgos de figuras humanas, en forma de sombras esbeltas, envueltas en mantos y turbantes. Camilla se quedó inmóvil, observando cómo las figuras se acercaban, deslizándose en un silencio absoluto. Era una visión fantasmagórica, como si el pasado cobrara vida en aquel atardecer para cruzarse en su camino. La caravana, envuelta en sombras, se detuvo a unos pocos pasos de ella, y una figura más alta, que parecía ser el líder, levantó la mano en señal de saludo. Tomando una gran bocanada de aire, Camilla respondió al gesto, sin saber si lo que veía era real o un sueño. Pero cuando la figura habló, su voz sonó clara y profunda, como el eco de una caverna antigua. Joven viajera, ¿por qué caminas sola en tierras antiguas, donde los secretos del desierto son tan vastos como las estrellas?, preguntó el hombre, con una mirada tan profunda como las sombras que lo rodeaban. Había una calma en su tono, pero también una advertencia, un mensaje oculto que Camilla no podía descifrar por completo. Busco respuestas, respondió ella con una voz firme, aunque en su corazón sentía una mezcla de curiosidad y cautela. Sigo un sueño, una visión que me llama desde lo más profundo de este desierto. La figura asintió lentamente, como si comprendiera sus palabras mejor de lo que ella misma las entendía. El desierto no solo guarda respuestas, sino también pruebas. Aquí, lo que buscas será revelado, pero solo si te atreves a enfrentarte a lo desconocido, dijo el hombre. A veces, para hallar la verdad, es necesario perderse. Mientras hablaba, la caravana comenzó a disiparse en la penumbra, como una niebla que se desvanece con el viento. Uno a uno, los camellos y las figuras humanas desaparecieron, hasta que solo quedó la figura del líder, sus ojos fijos en Camilla. Recuerda esto, todo lo que busques en el desierto ya está dentro de ti, murmuró antes de desvanecerse, como si fuera un susurro en el viento. Camilla se quedó sola en el crepúsculo, sintiendo un extraño vacío y una paz inesperada.
Las palabras del líder resonaban en su mente. Todo lo que busques en el desierto ya está dentro de ti. Aquella frase la llenaba de esperanza, pero también de una profunda inquietud. ¿Acaso el desierto era solo un reflejo de lo que habitaba en su interior? La noche cayó lentamente, envolviendo el desierto en un manto de estrellas. Exhausta, Camilla encendió una pequeña fogata y se acurrucó junto a las llamas, observando el cielo. Las estrellas parecían brillar con una intensidad especial aquella noche, como si las mismas constelaciones quisieran guiarla. Con cada minuto, sentía que el desierto la atraía más hacia su centro, hacia el corazón de un misterio que solo ella podía desentrañar. Antes de dormir, revisó los símbolos que había anotado en su cuaderno en el oasis. Los contornos apenas inteligibles parecían brillar bajo la luz de la fogata, como si contuvieran una energía viva. Sin saber bien por qué, dibujó aquellos mismos símbolos en la arena a su alrededor, formando un círculo. Y en ese instante, sintió una fuerza que la protegía, una conexión antigua entre ella, el desierto y algo que aún no alcanzaba a comprender. Al amanecer, Camilla despertó con el primer rayo de sol que iluminaba las arenas del desierto, aún envuelta en las imágenes de su sueño. La caravana de sombras, el líder enigmático y sus palabras crípticas seguían grabadas en su mente. Sin embargo, había algo más que ahora surgía en su memoria, como una pequeña chispa que intentaba encenderse, la imagen de un anciano que la miraba desde el borde de sus sueños. Una figura que parecía llamarla desde lo profundo del desierto. Con una renovada determinación, Camilla recogió sus cosas y continuó su travesía, guiada por un presentimiento que la empujaba hacia adelante. Caminó durante horas, sintiendo como el calor del sol aumentaba a medida que avanzaba. El paisaje era vasto y solitario, pero su intuición la guiaba con seguridad, como si cada paso estuviera escrito en las estrellas. Finalmente, al llegar a la cima de una duna, divisó a lo lejos una formación rocosa que se elevaba en medio de la arena, con un pequeño refugio a sus pies. Allí, bajo la sombra de una roca antigua y desgastada por el tiempo, se encontraba un anciano de larga barba blanca, envuelto en una túnica que parecía haber visto muchas lunas. Camilla sintió que este era el hombre que había visto en su sueño, y sin dudar, descendió la duna para encontrarse con él. El anciano la observó con una mirada profunda, como si ya supiera que ella venía en su búsqueda. Cuando Camilla llegó a su lado, él la invitó a sentarse junto a él en la sombra, ofreciéndole un cuenco de agua. Ella bebió con gratitud, sintiendo que aquella simple acción tenía un significado especial, un acto de bienvenida que iba más allá de lo terrenal. «Te he estado esperando, Camilla», dijo el anciano con voz suave, mientras contemplaba el horizonte. «Sabía que llegarías a este lugar, donde los caminos del desierto y del espíritu se cruzan». La joven lo miró sorprendida. «¿Cómo sabe mi nombre? ¿Quién es usted?». El anciano sonrió, sus ojos llenos de una sabiduría tranquila. «Soy solo un guardián del desierto, un simple mensajero de las historias que se han contado aquí desde tiempos inmemoriales. He visto a muchas personas cruzar estas tierras, buscando respuestas y dejando huellas. Pero tú, Camilla, eres especial. Llevas una luz en ti que es distinta. El desierto lo sabe, y por eso te ha traído hasta aquí». Camilla sintió un escalofrío. Recordó las palabras del líder de la caravana de sombras y comprendió que estaba ante alguien que podía ofrecerle una visión más profunda de su viaje.
Anoche vi una caravana de sombras, comenzó a decir, buscando las palabras adecuadas. Y el líder me dijo que lo que buscaba en el desierto ya estaba dentro de mí. No entiendo qué significa. Solo sé que estoy aquí, siguiendo un llamado que no puedo explicar. El anciano asintió, como si ya conociera su historia. Lo que viste fue una manifestación de los espíritus del desierto, los antiguos viajeros que caminaron por estas arenas antes que tú. Ellos conocen los secretos que el tiempo ha enterrado, y sus sombras son una guía para los que se atreven a escuchar. El líder te habló de una verdad que solo tú puedes descubrir. Camilla escuchó con atención, sintiendo que cada palabra del anciano era un paso más hacia el misterio que la envolvía. El desierto, continuó el anciano, es un lugar de pruebas, un espejo de nuestra alma. Cada duna, cada sombra, refleja algo de lo que llevamos dentro. A veces, lo que encontramos aquí no es lo que esperábamos, pero es precisamente lo que necesitamos para crecer y comprender quiénes somos. Camilla sintió que aquellas palabras resonaban en lo más profundo de su ser. Entonces, ¿mi viaje en el desierto es una especie de búsqueda interior? El anciano sonrió de nuevo. Exactamente. Estás aquí para enfrentarte a tus propios miedos, para descubrir tus propias fuerzas, y para aceptar las partes de ti misma que quizás no conocías. Pero no estás sola. El desierto te acompañará, y cuando sientas que no puedes más, recuerda que todo lo que necesitas está ya en tu interior. Antes de que pudiera responder, el anciano sacó de su túnica un pequeño amuleto de piedra, tallado con los mismos símbolos que Camilla había visto en el oasis. Se lo entregó con delicadeza, como si fuera un tesoro de inmenso valor. Este amuleto ha sido pasado de mano en mano por aquellos que han cruzado el desierto en busca de respuestas, explicó. Llévalo contigo, y te recordará que eres parte de algo más grande, un hilo en la trama infinita de la existencia. Camilla tomó el amuleto y lo guardó con cuidado, sintiendo que aquel objeto le otorgaba una protección especial. Como un recordatorio tangible de la conexión con el desierto y con las almas que habían caminado por allí antes que ella. Cuando volvió a levantar la vista, el anciano ya no estaba. El lugar donde había estado sentado estaba vacío, y Camilla se preguntó si alguna vez había estado allí en realidad o si todo había sido otra visión. Sin embargo, el amuleto en su mano le dio una respuesta silenciosa. El crepúsculo había dejado su manto en el desierto, y el viento comenzaba a soplar con suavidad, como un susurro que parecía traer mensajes de tierras lejanas. Camilla avanzaba con pasos firmes, el amuleto que le había dado el anciano en su bolsillo y sus palabras resonando en su mente. Sentía una calma nueva, como si llevara una fuerza invisible que la protegía. Mientras avanzaba, el paisaje comenzó a cambiar sutilmente. Las dunas, que hasta entonces parecían formar un mar continuo de arena, empezaron a adoptar una forma particular, guiando sus pasos hacia una colina más alta que las demás. La duna tenía una curva delicada y armoniosa, y al llegar a su base, Camilla sintió una extraña vibración en el aire, como un murmullo apenas audible. Ascendió la duna con cautela, sintiendo que cada paso la llevaba más cerca de algo desconocido. Al llegar a la cima, el viento cambió de dirección y un sonido peculiar inundó el ambiente. Era como si cientos de voces, suaves y entrelazadas, susurraran al unísono desde el corazón de la duna, contándole secretos y recuerdos de tiempos remotos. Camilla cerró los ojos,
permitiendo que los murmullos la envolvieran. Eran voces viejas, profundas, con tonos y ritmos que cambiaban, como si pertenecieran a diferentes personas y épocas. En medio de aquellos susurros, algunas palabras comenzaron a destacarse, como fragmentos de historias inconclusas. Yo caminé este desierto y encontré lo que mi corazón buscaba, decía una voz profunda. Los sueños guían a quienes tienen el valor de perderse, susurraba otra voz, femenina y cálida. El desierto siempre devuelve respuestas, aunque no sean las que esperamos. Camilia, aún con los ojos cerrados, escuchaba con atención, dejando que cada frase despertara en ella una chispa de curiosidad y reflexión. Sintió que las voces no solo hablaban del desierto, sino también de ella misma, como si cada palabra fuera un espejo que reflejara sus propias dudas y anhelos. Entonces, una voz más nítida se elevó entre las demás, atrayendo toda su atención. Era una voz serena, que le recordó al anciano sabio. Camilia, has llegado hasta aquí en busca de respuestas. Pero ahora debes decidir qué es lo que verdaderamente buscas. ¿Es la verdad? ¿O es la paz? Solo aquellos que conocen su deseo más profundo encuentran su camino en el desierto. La pregunta de aquella voz la golpeó con fuerza. Camilia se dio cuenta de que nunca se había planteado esa pregunta con claridad. Hasta ahora, había caminado siguiendo un impulso, una necesidad de descubrir algo, pero sin saber qué era lo que realmente esperaba encontrar. Las voces en la duna se hicieron más intensas, como si quisieran impulsarla a mirar en su interior. Camilia sintió que el desierto la estaba empujando a enfrentarse a sí misma, a escarbar en sus propios pensamientos, deseos y temores. Era como si la duna misma cobrara vida, retándola a descubrir su verdadero propósito. Con un suspiro profundo, abrió los ojos y contempló el horizonte, donde el sol se hundía lentamente, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. En ese momento de quietud, entendió algo que hasta entonces había estado esquivando. No solo buscaba respuestas sobre el desierto, buscaba respuestas sobre su propio ser. Quería saber por qué sentía aquella conexión tan profunda con aquel lugar, por qué su corazón latía con fuerza ante lo desconocido, por qué el silencio y la vastedad del desierto la hacían sentir tan viva. Entonces, como si las voces comprendieran su revelación, el murmullo se desvaneció suavemente, dejando un silencio absoluto. Pero en ese silencio, Camilia se sintió más acompañada que nunca. Era como si las antiguas almas que habitaban la duna la hubieran escuchado y aprobado su despertar. En medio de aquel silencio, Camilia descendió lentamente de la duna, sintiendo una paz renovada y una claridad que antes no tenía. El desierto había sido su guía, pero ahora sabía que el viaje era también hacia adentro, un descubrimiento de su propia fortaleza y su propio propósito. El desierto, en su infinita quietud, parecía haberse vuelto aún más misterioso tras la experiencia en la duna de las 1000 voces. Camilia continuó su andar, esta vez con una certeza y paz interior que nunca antes había sentido. Sabía que las respuestas se encontraban en cada paso que daba, en cada susurro del viento y cada grano de arena. Pero el desierto tenía aún más lecciones para ella, lecciones que iban más allá de sus propias dudas y preguntas. Al caer la tarde, Camilia llegó a un vasto valle de arena fina y suave. La temperatura bajó abruptamente, y el viento comenzó a soplar con una intensidad desconocida, levantando remolinos de arena que danzaban a su alrededor.
Camilia sintió un cosquilleo en la piel y supo, en lo más profundo de su ser, que algo increíble estaba por suceder. Permaneció inmóvil en medio del valle mientras las corrientes de aire formaban figuras efímeras en el aire, figuras que parecían tomar vida propia. Pronto, los remolinos de arena empezaron a tomar formas más definidas, figuras humanoides, transparentes pero brillantes, que parecían hechas de puro viento y polvo. Eran los espíritus de arena, seres antiguos que guardaban los secretos de aquellos que habían cruzado el desierto antes que ella. Las figuras comenzaron a rodearla, sus movimientos suaves y elegantes, como si fueran parte de una danza ceremonial. A través de sus formas translúcidas, Camilia pudo vislumbrar rostros de hombres y mujeres de diferentes épocas y culturas. Cada espíritu parecía llevar consigo una historia, un eco de lo que habían sido y de lo que habían aprendido en sus propios viajes. Uno de los espíritus se acercó a ella. Tenía el rostro de una mujer joven, de ojos profundos y amables. Su mirada transmitía una sabiduría calmada y reconfortante. «Bienvenida, Camilia», dijo la figura con una voz que sonaba como el susurro del viento. «Nosotros somos los guardianes de las historias que el desierto ha atesorado. Cada viajero que ha recorrido estas tierras ha dejado aquí una parte de sí mismo, un reflejo de su espíritu. Hoy somos sus ecos, y te hemos estado esperando». Camilia escuchó en silencio, maravillada por la presencia de aquellos seres antiguos. Se dio cuenta de que el desierto no solo era un lugar de soledad y reflexión, sino también un santuario donde las almas se encontraban y se unían en un propósito común. «¿Por qué me han estado esperando?», preguntó Camilia, su voz apenas un susurro en el viento. La mujer de arena le sonrió. «Porque tú eres una buscadora de verdades, alguien que escucha no solo con los oídos, sino con el corazón. Solo aquellos que llegan a este lugar con humildad y apertura pueden oír nuestras historias. Y, Camilia, necesitamos compartir contigo lo que hemos aprendido». Camilia asintió, sintiendo una profunda gratitud y un respeto reverente por aquellos espíritus. «Estoy aquí para escuchar». Los otros espíritus se acercaron, formando un círculo a su alrededor. Sus voces se unieron en un coro suave, y Camilia sintió como las palabras fluían en su mente, como una ola de conocimientos antiguos. «Escucha bien», comenzó uno de los espíritus, con una voz profunda y resonante. «El desierto es un espejo de lo que llevamos dentro. Nos refleja nuestras propias sombras, nuestros miedos, pero también nuestras esperanzas y nuestra capacidad de amor. Cada ser que cruza estas tierras deja una huella, no solo en la arena, sino en la esencia misma de este lugar». Otro espíritu, con el rostro de un hombre de cabellos largos y ojos oscuros, continuó: «Los que buscan respuestas aquí, Camilia, son aquellos que buscan respuestas en su propio ser. Este es un viaje de transformación, de despojo y renacimiento. Has visto las sombras y has oído las voces. Ahora es momento de que te conectes con la fuerza que reside dentro de ti». Las palabras de los espíritus envolvieron a Camilia, infundiéndole una energía cálida y reconfortante. Cada uno de ellos compartía un fragmento de sabiduría, como si estuvieran entregándole piezas de un rompecabezas que solo ella podía armar. Sintió que estaba en presencia de una verdad universal, algo que iba más allá de su comprensión inmediata, pero que en su corazón parecía tener sentido. Finalmente, el primer espíritu, la mujer de ojos amables, se acercó de nuevo y colocó una mano etérea sobre su hombro.
Camilia, tu viaje es apenas el comienzo. Lo que buscas en el desierto es solo el reflejo de lo que llevas dentro. Escucha siempre a tu corazón y permite que tu intuición sea tu guía. Y cuando sientas que la oscuridad es demasiado grande, recuerda que dentro de ti arde una llama que ninguna tormenta de arena puede apagar. Con esas últimas palabras, los espíritus comenzaron a desvanecerse, como si el viento los absorbiera nuevamente en la arena. El remolino se calmó, y el desierto volvió a su silencio profundo y vasto. Camilia se quedó de pie en medio del valle, sintiendo una conexión indescriptible con aquellos espíritus, una conexión que iba más allá del tiempo y del espacio. Cuando el último rastro de los espíritus desapareció, Camilia comprendió que llevaba en su interior algo invaluable, un conocimiento profundo y eterno. Una chispa de la sabiduría de aquellos que habían cruzado el desierto antes que ella. Era como si el desierto le hubiera confiado un secreto, un fragmento de verdad que ahora ardía en su corazón. La noche envolvía el desierto con un manto de calma que parecía casi mágico. Camilia avanzaba en la penumbra, guiada por la pálida luz de la luna y una intuición que la conducía hacia un lugar aún desconocido. La experiencia con los espíritus de arena había transformado su perspectiva, dejándola con una sabiduría tranquila y una renovada determinación. Sin embargo, el desierto, en su naturaleza cambiante, pronto mostraría otro de sus rostros. Cuando el amanecer apenas comenzaba a teñir el cielo, Camilia sintió una perturbación en el aire. Un viento frío y rasposo empezó a golpear su rostro, cada vez más fuerte, levantando pequeños remolinos de arena que se arremolinaban a su alrededor. Fue entonces cuando comprendió: se acercaba una tormenta de arena. El cielo se oscureció rápidamente, y la vastedad del desierto se llenó de un sonido ensordecedor. La arena se arremolinaba con furia, borrando el horizonte y convirtiendo el mundo en una masa dorada y turbia. Camilia cerró los ojos, cubriéndose el rostro con el manto y permaneciendo inmóvil en el centro de aquel caos, sin posibilidad de encontrar refugio. En medio de la tormenta, una extraña sensación se apoderó de ella. Era como si el viento llevara consigo voces, pero esta vez eran diferentes a las de los espíritus. Eran voces más profundas y poderosas, como si pertenecieran al propio desierto, hablándole directamente. ¿Quién eres, Camilia? Para buscar respuestas en el desierto, retumbó una voz fuerte, grave y resonante. ¿Qué es lo que realmente buscas? Camilia, con la respiración entrecortada, trató de responder, pero el sonido de la tormenta se tragó sus palabras. Sin embargo, se mantuvo firme, recordando las enseñanzas de los espíritus de arena. No debía temer, estaba allí para enfrentar la verdad, por más cruda que fuese. En ese instante, sintió que la tormenta la rodeaba completamente, envolviéndola en un vórtice de arena que giraba a su alrededor como una prisión de polvo y viento. Y entonces, en la bruma dorada de la tormenta, Camilia vio una serie de visiones, como fragmentos de sueños que aparecían y se desvanecían rápidamente. Primero, vio su hogar, la ciudad que había dejado atrás, con sus calles, su gente, su vida anterior. Era una visión de todo lo que había sido y de todo lo que había renunciado para embarcarse en este viaje. Luego, las imágenes cambiaron y vio a sí misma en distintas etapas de su vida, reflejos de sus miedos, de sus esperanzas, de las personas que había amado y perdido. Era como si el desierto le mostrara sus propios recuerdos, sus propias huellas. ¿Por qué has venido,
Camilia, repitió la voz del desierto. Esta vez, Camilia respondió, no con palabras, sino desde lo profundo de su corazón. He venido porque siento que hay algo que debo entender, algo que va más allá de mí misma, pensó, dejando que su intención viajara entre las partículas de arena que la envolvían. He venido porque necesito encontrar mi lugar, mi propósito. La tormenta se intensificó y, en medio de la arena, la figura de un anciano apareció, aunque su rostro no era completamente visible. Sus ojos, profundos y misteriosos, la miraban con una mezcla de compasión y severidad. Entonces, Camilia, dijo el anciano, cuya voz parecía surgir del mismo viento, ¿estás lista para escuchar lo que el desierto tiene que decir? Todo buscador llega a este punto, al umbral de la verdad. Pero la verdad no siempre es fácil de aceptar. Camilia asintió con decisión, a pesar del viento y la arena que la golpeaban. Estaba dispuesta a enfrentar cualquier revelación que el desierto tuviera para ella. Las respuestas que buscas no se encuentran en algún rincón escondido ni en un secreto revelado por otros, continuó el anciano. Están dentro de ti. El desierto no es un lugar físico, sino un espejo de tu propio ser. Solo cuando te encuentres a ti misma podrás entender lo que te trajo hasta aquí. La tormenta comenzó a amainar, y Camilia se dio cuenta de que las palabras del anciano eran más que un simple mensaje, eran una guía, un recordatorio de que su viaje, aunque se desarrollara en el vasto desierto, era, en realidad, un viaje interior. Todo lo que había visto, todo lo que había experimentado, formaba parte de un proceso de descubrimiento personal. El anciano la miró una última vez y, con una leve inclinación de la cabeza, se desvaneció en el aire. Camilia permaneció de pie, mientras la tormenta se disipaba lentamente, dejando el cielo despejado y el desierto en un silencio absoluto. Con el alma llena de nuevas comprensiones, Camilia miró el horizonte. Había encontrado un fragmento de la verdad que tanto buscaba. El verdadero viaje estaba en conocer y aceptar su propia esencia. El desierto era su espejo, su maestro, y ella era su propia guía. El silencio después de la tormenta era absoluto, envolvente, como si el propio desierto se tomara un respiro. Camilia continuó su travesía con el alma serena, pero también llena de preguntas. La revelación en medio de la tormenta le había dado paz, pero también una nueva responsabilidad. Su búsqueda era ahora una introspección, un viaje hacia el entendimiento de su propia esencia. Después de horas de caminar, agotada por el sol implacable y la vastedad del desierto, Camilia sintió algo diferente en el ambiente. El aire parecía más fresco, y una brisa suave le acariciaba el rostro, llevando consigo un aroma a tierra mojada. Intrigada, siguió ese rastro, cada paso más ligero y lleno de expectativa. Entonces, al doblar una duna, descubrió un paisaje que jamás hubiera imaginado en aquel mar de arena, un oasis escondido. Era como si el desierto mismo hubiese guardado este paraíso para aquellos que lograban llegar a este punto en su viaje. El agua cristalina reflejaba el cielo, rodeada de palmeras y flores silvestres que llenaban el aire de dulces fragancias. El oasis parecía desprender una energía cálida y viva, como si también hubiera estado esperando su llegada. Camilia, sin dudarlo, se acercó al agua y se inclinó para beber, sintiendo como el frescor recorría su cuerpo. Se sumergió en el agua hasta los hombros, dejando que el cansancio se disolviera, y, al cerrar los ojos, sintió una profunda conexión con el lugar,
como si estuviera en el centro de un gran misterio. Mientras descansaba en el agua, escuchó una voz suave, apenas un susurro, que parecía provenir del viento. Miró alrededor, pero no vio a nadie. La voz, sin embargo, continuaba, resonando en su mente como un eco lejano. «Bienvenida, Camilla», dijo la voz, tranquila y melodiosa. «Has llegado al oasis escondido, un lugar reservado para aquellos que han sido capaces de enfrentar la tormenta y la soledad del desierto». Camilla sintió una profunda paz al escuchar aquellas palabras, como si el oasis le hablara con una sabiduría antigua. No necesitaba hablar para hacerse entender, bastaba con escuchar y sentir. En su corazón, supo que el oasis era una especie de guía, un regalo del desierto para los viajeros que llegaban al límite de sus fuerzas y, en lugar de rendirse, encontraban la fortaleza para continuar. «¿Por qué me ha traído hasta aquí?», preguntó Camilla, cerrando los ojos y concentrándose en la voz interior que la envolvía. «El desierto es un lugar de transformación», Camilla, respondió el oasis. «Aquí, todo lo que no necesitas se desvanece, y solo queda lo esencial. Aquello que verdaderamente eres». Camilla meditó en esas palabras, recordando cada desafío que había enfrentado desde que emprendió su viaje. La visión de su pueblo lejano, la revelación en la tormenta y, ahora, el misterio de este oasis escondido que la invitaba a mirar más allá de la realidad inmediata. Sumida en sus pensamientos, salió del agua y se sentó en la sombra de una palmera. Cerró los ojos y dejó que el sonido del viento en las hojas y el murmullo del agua la envolvieran, perdiéndose en un estado de paz y reflexión. Fue entonces cuando comenzó a tener una visión. En su mente, se vio a sí misma caminando junto a una figura luminosa, un ser que parecía hecho de luz, con una mirada que transmitía amor y serenidad. Este ser la guiaba por el desierto, mostrándole paisajes que jamás había visto, lugares donde la arena se unía con el cielo y donde el tiempo no parecía existir. Era como si estuviera en otro plano, uno en el que podía ver su vida desde una perspectiva más amplia. «Camilla», dijo la figura luminosa, «tu viaje ha sido difícil, pero estás cada vez más cerca de comprender el propósito de tu búsqueda. Recuerda siempre que el desierto no es un fin, sino un medio para descubrir la verdad. Aquello que buscas en la inmensidad está también dentro de ti». Cuando la visión terminó, Camilla abrió los ojos y se encontró sola de nuevo en el oasis. Pero esta vez, una chispa de claridad iluminaba su corazón. Se dio cuenta de que el oasis no solo había sido un lugar físico donde descansar, sino una representación de su propio refugio interno, aquel lugar en su alma donde podía encontrar paz y respuestas, sin importar cuán agitado estuviera el mundo exterior. El oasis escondido había sido un encuentro con su esencia más pura, un recordatorio de que su verdadera fortaleza no dependía de lo que podía encontrar en el exterior, sino de la serenidad que llevaba dentro. Con renovada energía, comprendió que su viaje en el desierto tenía un propósito más grande, y que cada paso la acercaba a ese propósito. El aire era fresco y el sol, ya bajo, iluminaba las arenas con un resplandor dorado mientras Camilla se adentraba nuevamente en el desierto. La experiencia en el oasis había llenado su corazón de paz, pero también de una sensación de expectativa. Sabía que aún quedaba algo por descubrir, algo que el desierto no le había mostrado. Y, aunque desconocía qué era, confiaba en que el desierto le revelaría esa última verdad en el momento adecuado. A medida que avanzaba,
notó que el paisaje cambiaba lentamente. Las dunas se volvían más pronunciadas y el terreno más rocoso. Las sombras se alargaban, y el ambiente adquiría un aire de misterio, como si el mismo desierto esperara en silencio. Al llegar al pie de una gran duna, Camilia se detuvo. Algo en el aire le advirtió que debía estar atenta. Escuchó un susurro, tan tenue que apenas podía distinguirlo. Giró la cabeza, buscando el origen del sonido, y fue entonces cuando vio, en lo alto de la duna, la figura de un anciano. Vestía ropas simples, pero sus ojos brillaban con una intensidad que traspasaba la distancia. Sin pronunciar palabra, el anciano hizo un gesto, indicándole que subiera hasta donde él estaba. Camilia, sintiendo que su destino la llamaba, comenzó a escalar la duna, cada paso pesado, como si algo invisible tratara de frenarla. Al llegar a la cima, el anciano la observó con una mirada que contenía siglos de sabiduría y dolor, y con voz profunda le habló. Camilia, has viajado hasta los rincones más remotos de este desierto buscando respuestas, y el desierto ha respondido. Pero antes de que puedas comprender todo lo que has vivido, hay una última prueba que debes superar. Camilia asintió, aceptando el desafío, aunque no sabía de qué se trataba. Esta prueba no es física, continuó el anciano. Es una prueba de tu espíritu y de tu corazón. Debes enfrentarte a tu propia sombra, Camilia. Todo aquello que temes, todo lo que has reprimido o intentado olvidar, emergerá aquí y solo podrás avanzar si eres capaz de abrazarlo. El anciano extendió su mano, y en ella apareció una especie de amuleto, un pequeño espejo que reflejaba la inmensidad del desierto y el cielo estrellado. Mírate en este espejo, Camilia, dijo él. Y recuerda, lo que verás no es solo tu reflejo, sino tu verdad más profunda. Camilia tomó el espejo, temblando ligeramente, y lo sostuvo frente a su rostro. Al principio, solo vio su reflejo, cansado y polvoriento, marcado por el viaje. Pero, poco a poco, la imagen comenzó a cambiar, y vio fragmentos de su vida, recuerdos dolorosos que había tratado de dejar atrás, la pérdida de su familia, el dolor de la soledad, el miedo al fracaso. Todos esos momentos difíciles que habían dejado cicatrices en su alma. Los recuerdos la abrumaron. Sentía el peso de las emociones acumuladas a lo largo de los años, una carga que parecía volverse más y más pesada con cada segundo que sostenía el espejo. Quería soltarlo, apartar la mirada, pero algo dentro de ella la impulsaba a resistir. Estas son las huellas de tu vida, Camilia, dijo el anciano en un susurro que el viento parecía llevar hacia ella. Solo aceptándolas podrás liberarte. El desierto no juzga, solo revela. ¿Puedes ver la belleza en tus heridas? Con lágrimas en los ojos, Camilia respiró profundamente y, en un acto de profunda valentía, aceptó sus miedos, su dolor y sus errores. Entendió que todo lo que había experimentado la había transformado, la había fortalecido y, en última instancia, la había traído hasta este momento. Sus heridas eran parte de su historia, y en ese instante, en la cima de la duna, bajo el cielo estrellado, Camilia abrazó su sombra y se sintió completa. El anciano sonrió suavemente y desapareció, como si fuera parte del viento que corría libremente por el desierto. El espejo en la mano de Camilia se desvaneció, y ella se encontró sola, pero esta vez con una paz profunda y duradera. Sabía que había pasado la última prueba, aquella que había requerido no fuerza física,
sino la capacidad de ver dentro de su propio corazón. Camilia miró el vasto desierto que se extendía ante ella, sintiendo que finalmente comprendía su viaje. Había llegado en busca de respuestas y había encontrado su verdad. Ahora, el desierto era un amigo, un maestro, un reflejo de su propia alma. El desierto, ahora iluminado por las primeras luces del amanecer, parecía despedirse de Camilia con una calma y ternura que solo aquellos que lo comprenden en lo profundo podrían notar. Con cada paso de regreso, sentía que el aire, el horizonte e incluso la arena susurraban palabras de gratitud y despedida. Camilia avanzaba con una sensación de plenitud. Su corazón estaba en paz, su mente serena y su espíritu renovado. Todo lo que había vivido en el desierto la había transformado, y aunque regresaba al mismo pueblo del que partió, sabía que algo esencial en ella había cambiado para siempre. Los paisajes desolados que antes parecían inmensidades intimidantes ahora se presentaban como un terreno íntimo, un reflejo de los retos que había enfrentado y superado. Cuando finalmente divisó las primeras señales de su hogar, notó que algo le esperaba en el horizonte, una pequeña caravana de figuras familiares. Algunos eran amigos de su infancia, otros rostros nuevos, pero todos le sonreían con emoción y respeto, como si el desierto les hubiera comunicado la magnitud de su viaje. Mientras se acercaba, su mejor amigo, Terik, salió de la multitud y corrió hacia ella. Sin decir palabra, la abrazó con una calidez que le llenó de felicidad. Los demás también la recibieron con abrazos y palabras de bienvenida, como si ella fuera una heroína que regresaba de una misión de vida o muerte. «Nos preocupaste, Camilia», le dijo Terik con una sonrisa llena de cariño. «Pero ahora veo que volviste con algo más que respuestas». Camilia le devolvió la sonrisa. «El desierto me mostró más de lo que buscaba», respondió. «Aprendí que las respuestas no siempre se encuentran en un lugar concreto, sino en nosotros mismos». La celebración por su regreso se extendió a medida que Camilia compartía, en susurros y fragmentos, algunas de sus experiencias. Les hablaba de la tormenta y del oasis escondido, de la prueba final y del anciano sabio que parecía parte del mismo desierto. La gente le escuchaba con asombro, como si ella les estuviera narrando una fábula, un cuento místico que solo el desierto mismo podría haber inspirado. Con el paso de los días, Camilia se dio cuenta de que su verdadera misión apenas comenzaba. Su experiencia en el desierto no era algo para guardar solo para ella. Sentía que debía compartir esa sabiduría, ayudar a otros a enfrentar sus propios miedos y encontrar paz en sus propias travesías. Así, comenzó a ofrecerse como guía para aquellos que se sentían perdidos o en búsqueda de respuestas. Compartía su historia con quien la escuchara, no como alguien que había encontrado todas las respuestas, sino como alguien que había aprendido a navegar sus preguntas. Inspiró a muchos a emprender sus propias travesías, aunque fuera en sus corazones, a escuchar el silencio del desierto y a ver el reflejo de sus almas en la arena. Camilia pronto fue conocida en su comunidad como una mujer de sabiduría y compasión. Sus palabras eran tranquilas y sencillas, pero llenas de una profundidad que solo podía nacer de una experiencia vivida. El desierto había dejado huellas en ella, y ahora ella, con cada historia, con cada consejo, dejaba huellas en los demás. Entendía que su viaje no había terminado realmente. El aprendizaje que había recibido era una semilla que florecía en cada persona a quien ayudaba, en cada corazón en el que sembraba la posibilidad de la transformación.
El sol se despidió lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja suave que anunciaba la llegada del crepúsculo. Camilia se encontraba de pie, observando el paisaje que se extendía ante ella, el vasto desierto, su viejo amigo, que ahora le parecía más cercano que nunca. Aunque había regresado a su hogar, a la tranquilidad de la aldea, el desierto nunca la había dejado realmente. Sus huellas, su alma y sus enseñanzas seguían vivas dentro de ella. Había pasado el tiempo desde su regreso, y su vida había tomado un ritmo diferente. El desierto había sido la llave para abrir una puerta en su corazón, una puerta que la conectaba con algo más grande, algo eterno. En cada paso que daba, en cada palabra que compartía, las lecciones del desierto se reflejaban en sus ojos y en su voz. Los aldeanos venían a visitarla, algunos en busca de sabiduría, otros simplemente para escucharla. Camilia les hablaba del desierto no solo como un lugar físico, sino como un espacio dentro de nosotros, un territorio interno que refleja nuestras luchas y nuestras victorias, nuestras sombras y nuestras luces. Cada uno de ellos, decía, tiene su propio desierto al que debe adentrarse, y solo enfrentándose a él, solo cruzando sus límites más profundos, pueden encontrar la verdadera paz. Un día, un joven llamado Rami, que había escuchado sus historias, llegó hasta ella con una mirada de incertidumbre. Tenía el rostro marcado por la duda, por ese miedo a enfrentarse a lo desconocido, y, como Camilia en sus días de juventud, buscaba respuestas. ¿Cómo puedo saber que estoy listo para el viaje? Camilia le preguntó, su voz temblorosa. Camilia lo miró con ternura y comprensión. No existe un momento perfecto para comenzar, Rami le respondió. El desierto no espera a que estemos listos. El viaje comienza en el instante en que tomas el primer paso, sin importar cuán inciertos sean los caminos. La verdad es que nunca estamos completamente listos. Pero, cuando llegas al desierto, no vas solo. El desierto te guía, te revela lo que tienes dentro de ti. Rami la miró, aún dubitativo, pero algo en sus ojos comenzaba a brillar, como si una pequeña chispa de confianza se encendiera en su interior. Entonces dijo Camilia con una sonrisa, si decides seguir adelante, el desierto te recibirá. Y cuando regresas, no serás el mismo. No es un lugar al que vas a encontrar respuestas definitivas, pero sí te enseñará a escuchar lo que hay dentro de ti. Porque las respuestas siempre han estado dentro de ti. En ese instante, Camilia entendió algo profundo. El desierto nunca se había ido, ni se iría. Era un reflejo constante, un viaje sin fin, que se repetía en cada alma que se atreviera a cruzarlo. Lo había vivido, lo había comprendido y, más importante aún, lo había compartido. Pero lo más importante era que el desierto, en su infinita vastedad, seguía siendo el mismo, esperando a cada viajero con una promesa de transformación. La gente de la aldea pronto comenzó a referirse a ella no solo como la mujer que había caminado por el desierto, sino como la guardiana de las huellas del desierto, aquella que, al regresar, trajo consigo una luz que iluminaba el camino para todos los que buscaban un propósito más allá de lo visible. Camilia ya no necesitaba viajar hacia el desierto físico. Había comprendido que el verdadero desierto era el que habitaba en su interior. Y, al igual que el viento que recorría las dunas, su alma continuaba su viaje eterno, marcando huellas invisibles en cada corazón que tocaba. Con una última mirada al desierto,
donde el sol se hundía lentamente en el horizonte, Camilia sintió la paz que solo el desierto puede otorgar, una paz profunda, silenciosa y llena de respuestas no dichas, pero entendidas. La última prueba había sido superada, pero el viaje de su alma continuaba. Porque el desierto, aunque lejano en su forma, estaba siempre presente, en cada ser, en cada momento y en cada huella que dejábamos atrás. Camilia caminó hacia su hogar, sintiendo que, como las estrellas en el cielo del desierto, su luz seguiría brillando mucho después de su partida, guiando a los que se atrevieran a cruzar sus propios desiertos.